Buenas noches a cada uno y cada una de quienes nos van a estar, vamos a estar compartiendo esta noche y que también las personas que en el futuro van a ver la grabación. Bienvenidas, bienvenidas a este masterclass que Pleroma ha preparado para poder acompañar y servir ese tema tan importante como es el vínculo como mamá, el sanar el sí que no he tomado. Como pueden observar, el título es el sanar el sí que no he tomado, un viaje de aceptación y libertad. Bienvenida Indira, bienvenida Sonia, quienes los tres vamos a estar compartiendo y agradecerles de antemano a Indira y Sonia por su compartir y su sabiduría y su experticia también. Y bueno, eso. Entonces, vamos a hacer la ponencia, vamos a explicar algunas cosas de de los temas que estamos asignados y al final va a haber un tiempo de preguntas y respuestas que ustedes pueden ir escribiendo las preguntas y posteriormente podemos hablarlas, responderlas, interactuar con respecto a a este tema. Entonces, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a este Sanar al sí que no he tomado y que es muy importante. Entonces, para rápidamente, como una introducción, el sanar el sí que no he tomado, lo tomamos desde el punto de que, aunque interpretamos desde nuestro pensamiento mágico, ya sea en el vientre de mamá o en los primeros 7 años de vida, interpretamos como un no, que mamá no me quiso, no estuvo satisfecha con mi venida, se sentía culpable, se sentía incómoda, se sentía ansiedad, y quizás en ese proceso interpretamos como un no. Entonces, en base a eso, la idea es que reconocer que al momento que mamá decide que nazcamos, que aparezcamos en este mundo y estemos vivos, eso habla de que sí, eso ya es el mayor acto de amor, de que sí nos ha dado la vida, nos dio sí a la vida, nos dijo sí a la vida, y solo con ese sí a la vida ya cambian muchas cosas. Pero sin embargo, lo que hemos interpretado como un no, entonces, en eso nos vamos a enfocar el día de hoy, es sanar el sí que no he tomado, ¿sí? Desde ese punto de vista de interpretaciones que hemos hecho, desde donde nosotros, en algunos puntos consciente o inconscientemente, que la mayoría de las veces es inconscientemente, desde donde nosotros hemos tomado este, este no a la vida, ¿bien? Este, ahí se ve se ve la diapositiva, sí, ¿verdad? Hola, No ha cargado todavía. ¿no está No, cargada la no, diapositiva? no se ve. Opa, opa. A ver, Tranquilo. opa, opa. A ver, ¿dónde está? Pues. Ahí. Ahora Ahí. sí. Sí. Va. Muy bien. Y entonces, en base a eso, la primera parte, como se ha explicado, la primera parte la va a estar explicando yo, la segunda parte Indira, especialmente Sonia, que nos va a estar regalando algunos ejercicios de cómo sanarlos, cómo integrar para avanzar. Posteriormente, preguntas y respuestas, y al final cerraremos. Entonces, el no de mamá como una herida sistémica y arquetípica de energía femenina. Vamos a hablar desde este punto, la primera parte, desde la parte sistémica, la parte familiar sistémica, este, cómo este no de mamá que hemos interpretado, no de mamá, es una herida sistémica y arquetípica de la energía femenina. Vamos a hablar mucho de esta parte, de la parte femenina, de la energía femenina, desde este enfoque, reconociendo pues que se afectan y es lo que vamos a enfocarnos en el día de hoy. En este sentido, ah, el no de mamá es muy importante reconocer como una herida sistémica y arquetípica, en el sentido de que el no de mamá no solamente es un rechazo individual, es un rechazo a la historia transgeneracional familiar. ¿A qué nos referimos con esto? Solamente porque al momento que mamá por ave circunstancia, tuvo miedo al momento
que supo que está embarazada de nosotros, al momento de que quizás en el contexto en el que estuvo, quizás había un ambiente de violencia, tal vez un ambiente de rechazo, tal vez un ambiente de no preparación, no planificación. Y ante esta noticia, mamá, al recibir esta noticia, recibe un impacto psicológico, diríamos, recibe esta noticia, pero esta noticia y esa respuesta que mamá tiene hacia esta noticia tiene que ver con una historia familiar, reconociendo que así como nosotros somos la historia de mamá y papá y la historia de nuestra familia transgeneracional, que viene con lealtades, que viene con estos mandatos directos, viene con todos estos aspectos detrás. Entonces somos producto de eso. Mamá también era producto de esto. Y en ese sentido, es el rechazo interpretado, otra vez, no solamente es un rechazo individual a mí, sino es un rechazo que se viene trayendo desde la historia transgeneracional. Entonces, puede ser, puede ser, o es generalmente, que este rechazo o esta forma de la manera como mamá vive el embarazo representa una posible lealtad transgeneracional invisible. ¿Qué son las lealtades transgeneracionales invisibles? Las lealtades son aquello que traemos inconscientemente y repetimos de una manera u otra estas formas, ya sea que se observa por comportamientos, que generalmente son comportamientos, desde la parte emocional, desde la parte incluso del pensamiento, se repite ahí. Un ejemplo, por ejemplo, a mamá digamos que los primeros hijos, haciendo un análisis de la familia, vamos que los primeros hijos de esta familia generalmente, pongamos que, digamos que mueren o nacen con alguna enfermedad. Pero entonces, detrás de eso, si ya toma conciencia o de una manera inconsciente, puede estar reaccionando, que así como posiblemente atrás pasó esto, si es que tiene conciencia de eso, va a suceder lo mismo. Entonces, si va a suceder lo mismo, puede entrar en un punto de culpa, de desesperación, de ansiedad ante la presencia del bebé, que no necesariamente está rechazándolo, simplemente es ante esa situación que está recibiendo esa información, puede generar este contexto, esta respuesta, esta forma de poder vivir este embarazo. Otras formas, o sea, hay diferentes formas de lealtades, incluso de los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, otro pensamiento, sí, es típico en todas otra lealtad es que normalmente mis hijas mandados, o mis hijos, el primer hijo generalmente es hombre, ¿sí? Y entonces, y el que tengas un hijo hombre, al abuelo, los abuelos, eso les generaba posiblemente de orgullo, a las abuelas, generaba así como de, esta es mi hija, este es mi hijo, ¿no? O este es mi nieto, esta es mi nieta. Entonces, eso puede generar incluso si, no sé, el género que está en mi vientre, o a su vez en los primeros años, en vez de nacer hombre, nace mujer. Entonces, y al momento que nace mujer, eso implica que posiblemente mi papá no se va a sentir, no se va a sentir orgulloso de mí, posiblemente. Entonces, esas son otras formas, o sea, hay diferentes formas de lealtades a nivel transgeneracional que eso tiene una influencia en este sentido. Otra lealtad puede ser, ¿no? Que todos los hijos han nacido en el contexto del matrimonio, ¿sí? Y ahora mi hijo nace en contexto no dentro del matrimonio. Entonces, o a su vez, tengo un hijo, estoy embarazada, o estamos embarazados no en un contexto de matrimonio. Entonces, esto se ve como una transgresión, un pecado, se ve como que se lacera a la familia. Entonces, claramente eso genera otra vez este color, esta culpa. Y más si al final la pareja dice yo no me quiero casar, ¿no sé? Y entonces posiblemente viene este tipo de situaciones que mamá en estas lealtades que está cumpliendo o no los va a cumplir, genera este tipo de situaciones. Entonces, al momento que entonces decíamos que no es solo un rechazo individual, sino que es un rechazo inconscientemente, incluso puede ser a la familia, a la historia, pero también es una lealtad que puede ser, como explicábamos, invisible, y también puede ser por cumplir esa lealtad o incluso por hacer lo contrario a esa lealtad, ¿no es cierto? Pero en este punto, entonces es muy importante reconocer que a veces las interpretaciones que hemos hecho del no, que hemos hecho que mamá no quiso, no gustó o no,
no, ¿cómo se puede decir? No lo vi, no lo sentí, ¿verdad? Perdón, que mamá dijo que sí, entonces tiene que ver mucho con este sistema, a la parte familiar. Por eso es que estamos hablando que el no de mamá como una herida sistémica, de un sistema. Y el sistema empieza por uno, el sistema de pareja, empieza por el micro, el macro sistema. Entonces, la familia, la parte transgeneracional. No tiene Juan audio. José, apagaste el micrófono. Ahí, ¿te Ahora escucha? sí, Ahí sí se sí, escucha. ya. Gracias. Alguien me puso el mute. Ok. O lo puse yo, no sé. Listo. Entonces, ahí se observa. Entonces, esto tiene mucho que ver en este sentido. Y al momento de que eh, interpretamos, como hablábamos, como un no de mamá, se genera esta herida a nivel sistémico. Y por eso es que, en ese sentido, si yo vengo en un contexto fuera del matrimonio y el mandato era, incluso el mandato, ¿no? Ahí vienen los mandatos. Pobrecita de que vengas con un hijo, ¿ah? Pobrecita que vengas con un hijo antes de casarte, se te acaba la herencia, se te acaba el apellido, o sea, te largas de la casa, no sé. Entonces, eso ya es un mandato, ¿no? Eso es un mandato cuando es explícito, directo. Entonces, es un mandato, eso ya no es tanto, ya no se lo ve como una lealtad, sino que ya eso es un mandato. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, va a generar, y genera porque todos esos mandatos o estas lealtades invisibles que incluso vienen hasta la quinta, sexta o séptima generación, que incluso hemos trabajado desde la parte las constelaciones que hemos trabajado, hemos visto muchas lealtades invisibles. Y hay que aclarar algo muy importante. Todos traemos lealtades. Todos, absolutamente todos y todas traemos lealtades. Y eso solamente lo conocemos cuando comenzamos a hacer conciencia de este tipo de situaciones a nivel personal. Por eso, todos y todas traemos lealtades e incluso mandatos, ¿sí? Y eso obedece a un sistema familiar, a una historia familiar. Y entonces, y esto es algo muy importante de comprender, entonces, de que cuando ese no que interpretamos de mamá no era exactamente por mí mismo, por mí como individuo, a nivel como persona, sino porque eso era es el contexto del sistema familiar. Y no solo el contexto del sistema familiar, porque si ampliamos la situación, pues va a haber un contexto incluso a nivel, sistémico, eso va a ser un contexto incluso a nivel, pongamos, educativo. ¿No es cierto? No sé si recuerdan antes, años atrás, por ejemplo, si una chica está embarazada en los colegios, en algunos casos era expulsada o mandada al sistema nocturno. No sé, porque este sistema educativo también era, y claramente también lo que significaba lo que los demás miraban es el sistema social. ¿No es cierto? El sistema social, ¿cómo puede etiquetar incluso en ese sentido, ¿no? Ah, está muy débil, es muy cobarde, o entonces diferentes formas e incluso mandatos o lealtades invisibles que existen en el entorno social. Y si vamos al contexto religioso, igual también. Entonces, todos estos dos sistemas, mamá, el momento que sabe que está embarazada, está influenciada por este sistema familiar, que es el más poderoso, claramente, por los otros sistemas, hablamos los otros sistemas que existen, que influyen. Entonces, eso tiene una influencia muy poderosa que inconscientemente mamá muchas veces va a reaccionar ante esos sistemas, ante esas lealtades y otra vez, no es que exactamente es por nosotros. Como decimos, nosotros somos la gota que derrama el vaso de lo que manifiesta todos estos sistemas. ¿Ok? Y más dentro del sistema familiar. Entonces, eso es muy importante reconocer. Por eso es que para poder ir reconociendo esto, incluso reconocer las lealtades, los mandatos, esos patrones, podemos, por ejemplo, hacer el genograma. Y nuevamente hacerlo incluso de analizarlo hasta la tercera generación. ¿Sí? Sí, entonces, si la abuela en el primer hijo fue mujer, ¿verdad? Y luego fue un divorcio. Y la bisabuela esto, y si vamos más atrás, la tatarabuela, se repite ese proceso, va a generar, eso es una lealtad, una lealtad que viene ahí implícita. Otra puede ser,
que después del segundo hijo generalmente hubo una muerte, o dentro de los hijos hubo una muerte, ya sea muerte natural, una pérdida natural de mamá, puede ser en el segundo, tercer, después del segundo, tercer hijo. Y eso también son formas que se van repitiendo y cuando vemos que eso está pasando o que se ha repetido es una forma de una lealtad invisible y claramente eso genera este tipo de reacciones inconscientes. U otra puede ser, ¿no? Que justo que normalmente ha habido pérdidas y entonces ante las pérdidas, las mamás posiblemente generan formas de protección, o sobreprotección para que, y desde la ansiedad o lo que sea, o a su vez incluso para no sentir el rechazo, el dolor, prefiere tener un aspecto o una relación evitativa, ¿no? Entonces, afectiva. Entonces, todo está inconscientemente ahí. Entonces, cuando conocemos la historia de mamá, conozco mi historia y prácticamente conozco mi historia, estoy conociendo la historia de mi sistema. Por eso es que es muy importante reconocer que es una herida sistémica. Generalmente, el no que traemos desde este enfoque es una herida sistémica. ¿Ok? Entonces, que mamá reaccionó y como nosotros reaccionamos muchas veces en base al sistema. ¿Ok? Y algo muy importante, entonces, generalmente, como expliqué hace un momento, eso se va a observar como un dolor ancestral transmitido emocionalmente, ¿sí? Entonces, también es muy, se interrelaciona con lo anterior. Por eso es que cuando hacemos trabajos a nivel, normalmente cuando analizamos la personalidad desde los primeros 7 años de vida, más la parte transgeneracional como parte del carácter y todo lo que vemos de la personalidad, reconocemos que eso es un dolor ancestral, es la repetición, la lealtad invisible, ese dolor o lo que hemos visto a través de este dolor ancestral que nosotros lo tomamos como esta herida sistémica. Y por eso es que cuando hacemos procesos de terapéuticos, de sanación, de transformación, muchas veces no muchas veces, no solamente estoy sanando, no solamente estoy transformando este dolor del posible no de mamá que interpreté, sino que incluso estoy transformando, sanando ese dolor ancestral y también hacia adelante a mis futuras generaciones. Por eso es que el trabajo de esta parte sistémica y tomar conciencia de esto y empezar este proceso de sanación es, va de los dos lados, ¿no es cierto? Y dentro de este punto, también se lo relaciona, ya hablando de desde dónde esta parte de la energía femenina influye. Desde Jung habla arquetípicamente afecta el anime, lo femenino interno, ¿sí? Eh, entonces el anime y el anime. Entonces el anime, o sea, Jung explica que generalmente poseemos dos tipos de energías, ¿no? O lo que conocemos como energías, lo femenino y lo masculino. Y el ánima tiene que ver mucho, es lo que está relacionado con lo femenino. Entonces, cuando nosotros traemos esta herida sistémica, por todo lo que anteriormente que hemos visto y por infinidad de otras cosas más que vamos a ver, entonces, normalmente este dolor ancestral influye en en el ánima, en lo femenino interno, en la energía interna. Porque claramente esto esta interpretación, porque la interpretación de dónde la recibimos, de esa parte femenina, desde mamá. Pero hay que comprender que esta energía, este ánima y el anime, todo la tenemos, todos, independientemente del sexo o el género, todos tenemos estas dos energías. Entonces, desde la parte arquetípica, John explica esto, cómo esta herida del no mamá, como lo interpretamos, afecta esta parte o la energía femenina. Hablando de los mandatos inconscientes, ¿sí? Que bloquean la energía femenina, generalmente podemos ver mensajes, ¿no? Generalmente podemos ver muchos mensajes que posiblemente pueden aparecer. Pueden ser emocional es peligroso, no sé si han escuchado ustedes, o los hombres no lloran, ¿sí? Sentir te debilita. Si todos estos son mensajes verbalizados en la infancia, y ya sea que estuvimos en el vientre de mamá o fuera, lo importante es complacer, no lo que tú sientas. Eso puede ser ya sea que mamá está platicando o recibiendo esa información de alguien más, o mamá nos dice a nosotros, ¿verdad? Y en base a eso actúa. Ser fuerte es no mostrar lo que sientes, no seas como tu madre. Y esto
es afectar, bloquear el ánima, nuestra energía femenina. Entonces, todo esto es paralizar, es esterilizar en cierta mente, bloquear esta parte del ánima femenina o la energía femenina, ¿sí? Porque el momento que decimos ser emocionante es peligroso, estamos diciendo básicamente que sentir o vivir o trabajar o experimentar o conducirnos sintiendo y dando apertura a la energía femenina es peligroso. ¿Sí? Sentir o ser, otra vez, experimentar la energía femenina te debilita. Entonces, todo este tipo de mandatos inconscientes, como ahora estamos viendo, y también las lealtades invisibles, como la herida sistémica, todo esto que hace con la energía femenina, la va bloqueando, la va esterilizando o este, la va aprisionando, se puede decir, y se hace, eh, se la bloquea básicamente, como decimos, se la esteriliza. Y entonces hay muchos mensajes no verbalizados en la infancia, pero también hay muchos verbalizados. Entonces, esos son muchos, ¿no? No seas como tu madre, ser fuertes, no mostrar lo que sientes, ¿verdad? Y ahí viene el tema de la vulnerabilidad, entre otras muchas cosas. Entonces, estos mandatos inconscientes o conscientes son los que bloquean la energía femenina y también lo que vimos de rato, todas estas lealtades invisibles. Y como consecuencias, vamos a observar la escisión interna o la disociación, e incluso algunos hablan de la despersonalización. Entonces, donde lo que siento una cosa, pero pienso otra cosa y hago otra cosa, ¿cierto? Entonces, y está en un choque interno. ¿Sí? Sí, yo la amo, pero, o sea, si yo le digo que le amo y le digo esto, o sea, me va a ver como un débil, entonces, esa parte interna, ¿no? Quiero poner límites o no me siento a gusto, pero si me muestro débil, como que me afecta, entonces no, me voy a mostrar fuerte, no me pasa nada. Entonces, como todos esos mandatos internos me llevan a incluso a no ser coherente y congruente entre lo que siento, pienso y deseo. eh, En cuanto a la energía femenina. Entonces, eso incluso como consecuencias me lleva a rechazar el cuerpo y la intuición. Sí, este rechazo al cuerpo generalmente tiene que ver con que ya no busco cuidar el cuerpo, o sea, lo trato de una manera y luego vamos a ver que se va hacia el extremo, en vez del ánima, ánima a la parte de la energía masculina polarizada o la energía masculina patologizada, ¿sí? Donde en vez de existir el cuidado por el cuerpo, ¿verdad? Vamos hacia el extremo. Entonces, cuando la energía femenina está funcional, está fluyendo de una manera, o sea, está siendo sanada, comienza este punto a aceptar tal cual soy, ¿verdad? Porque recordemos que la energía femenina lo que hace es acoger, aceptar, validar. Entonces, cuando nuestra energía femenina ha sido bloqueada por esta herida sistémica, más por estos mensajes y mandamientos o mandatos inconscientes, directos e inconscientes, esto va a generar que nosotros, como un rechazo a esta energía femenina, nos vayamos al otro extremo hacia hacia una energía masculina patologizada. Y claramente eso va a hacer a que rechacemos el cuerpo, desde la forma como lo tenemos visiblemente, desde la manera como nos miramos y también incluso desde las acciones que hacemos, ¿no? ¿Sí? Las acciones que hacemos. Y hablando de la intuición, habla claramente esa manera de poder, cuando las dos energías se unen, poder observar desde una manera mucho más amplia, como hablamos incluso hasta cuando se unen los dos cerebros, las dos energías, pueden ver no solamente con los ojos físicos, sino ya con esta energía eh, sanada, poder ver incluso más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante reconocer cómo estos no de mamá que interpretamos, cómo nos ha bloqueado. Y esto al final lleva a una desvalorización del autocuidado. Y eso tiene que ver, pues obviamente, con las conductas adictivas, con las conductas que generan conductas adictivas. Como se ha visto, todos tenemos alguna forma de conducta adictiva. Entre más vamos tomando conciencia y vamos sanando el no de mamá hacia el sí a la vida, vamos ampliando esta responsabilidad, como habíamos hablado en algunos puntos, incluso este amor propio, esta responsabilidad afectiva, en un punto hemos hablado, y eso nos va a llevar como responsabilidad afectiva y el amor propio a este punto de cuidar el cuerpo, pero cuando estamos eh,
al extremo en esta energía masculina patologizada, nos va a llevar a esta desvalorización del autocuidado. Como hablamos de las adicciones, podemos ver incluso conductas que generan mucha adrenalina y extremas que incluso llevan incluso a ser autolíticas, eh, la comida y entre muchas cosas más, ¿verdad? Entre muchas cosas más, eso habla muy claramente cómo estos mandatos inconscientes han bloqueado esta energía femenina. Entonces, eso es algo también muy importante que lo vayamos observando, integrando en este sentido. Y la pregunta que sería para las personas que nos están observando es, o escuchando, o aquí con nosotros es, si ya pudieses evaluar cómo está tu energía femenina hasta ese punto del bloqueo, uno completamente bloqueada, 10 nada bloqueada, 5 más o menos, ¿dónde te ubicarías de la escala del 1 al 10 por ejemplo, ¿no? Ya mirando como las consecuencias ya observando incluso, como explicaba hace un momento, desde esta disociación, ¿sí? Entonces, para que lo podamos ir integrando. Y eso habla claramente de que esta energía femenina está polarizada. Recordando nuevamente que todos tenemos en igual proporción, no importa el género, todos tenemos estas dos energías. Sí, todos tenemos estas dos energías. Hemos sido dotados con estas dos energías. Pero hay que recordar que estas energías ya vienen bloqueada, estas energías femeninas ya vienen bloqueadas, al menos la femenina ya viene bloqueada, transgeneracional, sistémicamente, como estamos hablando, también al momento que escuchamos, al momento que recibimos esas lealtades invisibles, al momento que escuchamos directo o indirectamente todos estos mandatos y todos los aspectos que recibimos, entonces ahí todo eso está bloqueado. Por eso es que el trabajo consciente es muy profundo, ¿no? Entonces, esto. Y esto nos lleva a entender también que con la hiperidentificación con el animus herido, como hablaba hace un momento. Entonces, el animus herido obviamente es lo masculino herido, o la energía masculina herida, como explicaba hace un momento la patología, el masculino patológico. Entonces, en esto vamos a ver que vamos a ir a ese extremo o a ese lado de este animus herido, ¿verdad? Hablando siempre de Jung, que es la compensación por negación de lo femenino. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, para no sentir dolor, entonces me voy al otro lado para no mostrar el dolor. Entonces, ahí entonces pueden venir este distanciamiento afectivo, el tema del no cuidado, los pensamientos que tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí vienen infinidad de conductas, diríamos, machistas, en cierta manera, machistas, que desde la parte patriarcal, que generan como explicaba en su momento, este tipo de visualización del animus herido, porque también, posiblemente vamos a analizar esto también. Entonces, este animus herido, nuevamente, es la compensación por la negación de lo femenino, y eso es muy importante en los contextos en los que estamos ahora, que incluso el ser femenina o tener conductas femeninas es visto como algo, hablamos de débil, tonto, entre otras cosas, y por eso es que en muchos casos se adquiere estas conductas del ánimo herido, donde la violencia y otro tipo de cosas como compensación, ¿sí? Que paradójicamente, en vez de defender o en vez de integrar o en vez de tomar conciencia e integrar esto femenino desde el sí a la vida como mamá, paradójicamente, y eso es parte del femenino bloqueado, paradójicamente es una conducta, un sentimiento y un pensamiento ambivalente, ¿verdad? Paradojal, ¿sí? Entonces, defiendo lo femenino, pero desde un ánimo herido. Eso que es interesante en ese sentido, ¿no? Y este ánimo herido generalmente va al mucho control, ¿verdad? Porque para que nadie más me hiera y estoy pendiente de lo que está pasando, ¿verdad? Y no fluyo. Y cuando yo digo esto, pues me recuerda mucho mi ánimos herido y que aún sigo trabajando, ¿sí? El pensar de que alguien me va a traicionar, el que alguien me va a hacer daño, entonces con todo el tiempo pendiente hasta caer en áreas paranoides, trastorno del pensamiento. Entonces, tiene que ver mucho eso, y eso habla mucho de la parte femenina bloqueada, pero que estamos actuando desde un ánimos herido. La productividad compulsiva, eso tiene que ver mucho con el tiempo de estar, que para no sentir muchas veces, para no estar en ese punto de fluir o estar en calma, de acoger o de sentir, nos dedicamos a mucho a la producción.
¿sí? El trabajo compulsivo, la adicción al trabajo u otro tipo de producción, de productividad, que incluso muchas veces, y eso lo digo pues, desde mi experiencia personal, al menos hace muchos años me pasaba mucho esto, que cuando yo sentía que un día no trabajaba, para mí era como, wow. O sea, soy un vago, soy esto, debo estar, no, o sea, no soy productivo. Claramente eso no lo entendía hasta que después entendí claramente que es mi femenino está bloqueado y que aún hasta el día de hoy sigo trabajando eso porque hay momentos en esta producción compulsiva. Entonces, es muy importante reconocer que todo eso eso muestra, son síntomas ¿sí? Signos y síntomas, diríamos, desde la clínica en ese punto, ¿verdad? De un ánimos herido. Que la energía femenina ha sido fragmentada, ha sido bloqueada y que parte de eso es esta observancia. El perfeccionismo, que es otra situación que es muy evidente en muchos aspectos, que obviamente el perfeccionismo tiene que ver mucho con el control, la obsesión compulsiva, este reconocimiento, el competitividad y todo ese tipo de cosas, habla de un ánimos herido y que esta feminidad o esta parte o lo femenino ha sido bloqueado. Y, y claramente eso tiene que ver, y eso es una muestra, una forma de observar de una reacción defensiva contra la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad paradójicamente es vista como débil, como nocivo, como que no sirve, pero eso claramente, otra vez hablamos que es una compensación por la negación de lo femenino, porque ser femenino o activar esta energía femenina es visto como débil, vulnerable. Claramente es un mandato sistémico, familiar, social, educativo, religioso incluso, ¿no? Pero recordemos que el ánimo herido es una reacción defensiva. Muy importante y reconocerlo en ese sentido. Por eso es que hoy por hoy el ser vulnerable es visto como una fortaleza, porque eso es mostrar la energía femenina que está siendo sanada, transformada. Entonces eso es muy importante que lo vayamos observando en este sentido. Por eso es que quiero conectar un poquito más con esto. No, no sé qué tiempo ya voy, ya creo que se me acabó el tiempo. Ya se me acabó el tiempo, ¿sí? Ok. Sí, muy bien. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ahí hablamos incluso de la parte corporal, una forma y creo que, bueno, Indira va a profundizar esto, que una forma de bloquear la energía femenina hoy por hoy se observa mucho en las enfermedades, hablando especialmente de las mujeres, ¿no? En la parte del útero, miomas, quistes y todos esos aspectos, ¿verdad? El cáncer de mama, todas esas enfermedades, y entre otras enfermedades, ¿verdad? La fibromialgia también se observa entre otras cosas más, es justamente el bloqueo de la energía femenina y que es una forma es el ánimos herido que se muestra. Y todo esto es una manifestación de que he interpretado el no de mamá, como hablamos desde la parte sistémica. Entonces, es muy importante reconocer esto y también reconocer que por esta razón, porque a veces dicen, hay personas que dicen, ¿por qué será que a los hombres no les gusta ir a terapia? ¿Verdad? ¿Por qué no les gusta la terapia? Porque claramente cuando vienen a consulta o van a los talleres vivenciales de trabajo personal, porque hay talleres que son de ir a jugar, eso es muy distinto a talleres vivenciales de transformación, ¿sí? Porque cuando hacemos un team building, otro tipo de actividades, cumplen otras funciones, ¿verdad? Que están muy bien estructuradas y cumplen funciones y se trabaja en eso. Pero cuando ya es ir a trabajar internamente, la mayoría de las personas le corren. Pero, ¿por qué lo corren? Y cuando hacen las preguntas, ¿por qué los hombres no van a consulta? ¿O por qué muchas personas no quieren ir a consulta? Una de las razones es por esto, porque el ánimos herido o esta energía bloqueada no quiere verse vulnerable. Porque si o sí a consulta, y depende también de las corrientes, porque las corrientes que manejan mucho la parte emocional, energética, espiritual, sí o sí se trabaja a a sanar la energía femenina. Y entonces ahí es a sentir. Y el sentir, el verse vulnerable, requiere abrirse a ese punto. Entonces, por eso es que incluso eh, a veces las personas nos negamos a eso y conscientemente es ese miedo, incluso es el miedo a sentir, ¿verdad? En otras palabras, es miedo a integrarte, a integrar tu energía femenina, si lo podemos integrar así. Es llegar a sanar este ánimo herido, ¿ok? Esta energía bloqueada. Entonces, es muy importante que lo observemos esto y hasta este punto, ¿qué tanto, por ejemplo, te diría, qué tanto tú te muestras vulnerable? ¿Sí? Entonces, vulnerable, digamos, otra vez la escala del 1 al 10.
1, nada vulnerable. 10, completamente vulnerable. 5, más o menos. Del 1 al 10, ¿qué tanto es vulnerable? Vulnerable es decir, siento esto, puedo expresarlo, ¿verdad? Este, puedo cuidarme, como explicábamos, y puedo incluso permitirme llorar de la emoción. O sea, todo ese tipo de cosas sin el miedo al que dirán, porque el miedo al que dirán, obviamente, es porque no quiero que me vean débil. Entonces, eso es muy importante que lo podamos observando, ¿no? Cómo estamos en ese sentido y cómo es la importancia de estar con esta. Vamos terminando. Entonces, esta ruptura del vínculo con lo materno arquetípico, desde lo sistémico, como hemos visto, entonces, prácticamente esto va a mostrar, nos va a mostrar, va a mostrar esta desconexión con mamá y de la parte sistémica y de lo arquetípico, va a mostrar sí o sí la incapacidad para autorregularse emocionalmente. Y aquí hablamos de inteligencia emocional, ¿sí? Aquí hablamos definitivamente de inteligencia emocional. Y yo les puedo decir que para nosotros llegar a ser personas inteligentes emocionalmente, sí o sí hay que trabajar la energía femenina. O sea, sí o sí necesitamos vernos vulnerables. Sí o sí es ir a sanar el no que interpretamos de mamá. Así. Por eso es que la inteligencia intelectual, todo eso desde esa parte es lo masculino. Pero la inteligencia emocional o la parte, se conoce como el eros incluso, ¿verdad? Porque la intelectual es el logos, toda esa parte, pero la femenina es la parte eros, la inteligencia emocional. Entonces, si queremos llegar a esta ecuanimidad, a la individuación, como se dice, ¿verdad? O sea, llegar a ese punto, a esa plenitud de que las dos energías estén coordinadas, equilibradas, sí o sí hay que trabajar eso. Pero mientras tanto, cuando no sabemos que tenemos la incapacidad para autorregularnos, violencia, sumisión, todo ese tipo de cosas, habla de la incapacidad de regularnos, la ansiedad, la depresión, todas esas enfermedades o esas formas emotivas que son constantes, se mueven ahí, son formas de que la energía femenina está bloqueada y claramente es porque está conectada con la parte sistémica y que hemos interpretado un no de mamá. ¿Ok? Como hablábamos de la dificultad de cuidar de sí mismo con ternura, ¿sí? Con ternura, con cariñito, con gusto, ¿verdad? Por eso es que uno dice, ay, qué tonto que soy. Entonces a veces a mí me ha pasado, dice, no te digas, trates así, trátate bonito. Porque antes me trataba así, de vez en cuando a veces se me sale y alguien amorosamente al lado mío que ya está en ese trabajo me dice, Juan José, trátate bonito. Y yo, "Ah", y sí, ¿verdad? Porque ahí se toma conciencia en ese sentido, ¿no? Y los que tenemos esos diálogos internos, algunos tenemos muchos diálogos internos, ¿verdad? Ay, qué tonto, qué ta, y nos un montón de cosas. Habla esa dificultad para cuidar de sí mismo, la alimentación, como hablábamos y todo demás. Búsqueda constante de aprobación externa, ¿verdad? Es el hacer muchas cosas para que me validen, me reconozcan, me vean, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso quiero ser mejor el mejor en el trabajo, el mejor en esto, el mejor en el otro, porque si no me ven, me descompenso. Entonces, todo eso habla de la desconexión con la parte de energía femenina. Y el sentimiento de vacío interior o de no merecer amor. Entonces, eso habla mucho constantemente este sentimiento del vacío, ¿no? Donde nada me llena, ¿sí? O me llena por 3 meses mi pareja, 6 meses y luego ya no lo quiero ver o ya no la quiero ver, ¿verdad? O ya dejo de llenarme porque ya no hace más para hacerme feliz. Entonces, o a su vez, me dicen cosas lindas, hay posibilidades, tengo dones, habilidades, talentos, pero no me merezco, no siento, me siento merecedor del amor, lo que cual esto impide el desarrollo de un yo sensible y protegido. Por lo tanto, esto afecta mi autoestima, la capacidad de establecer vínculos sanos, en otras palabras, tener relaciones funcionales, sanas y por lo tanto, esta relación con lo simbólicamente receptivo y nutritivo de la vida, cuerpo, naturaleza, descanso, placer, arte, espiritualidad. Y es algo muy importante que yo soy una persona que de base también tengo una formación teológica y me parece tan importante esto reconocerlo más que definitivamente si quieres ser una persona espiritual, sí o sí, tienes que desbloquear lo femenino. En otras palabras, tiene que haber una reconciliación, una sanación, y no solo con la energía femenina, sino con el sí a la vida, sí de mamá y toda esta parte sistémica, porque eso nos va a permitir entrar a una dimensión mucho más profunda, que eso va a permitirnos estar en contacto con nuestro propio cuerpo, con la naturaleza, con el descanso, ¿verdad? Con el placer, sentir ese gusto, el arte, cuando hablamos de la espiritualidad, eso nos va a llevar a ese punto, ¿verdad? Nos va a llevar a ese punto, en ese sentido, si nosotros trabajamos este sí a la vida y sanamos y transformamos esta energía bloqueada. Entonces, esto tiene que ver todo con la energía femenina. Gracias por la atención y damos paso a la doctora Indira.
Bueno, buenas noches. Juanjo, muchísimas gracias como siempre. Aprovecho para darle la bienvenida a todos los que han entrado a este live, a esta masterclass. Realmente para nosotros es importante compartir todo esto y sobre todo que puedan eh, tomar las herramientas que para ustedes les resuenen. Recuerden que toda la información que nosotros compartimos es para validar por nosotros mismos, porque lo que nos permite integrar la información es esa validación que nos permita discernir con lo que nos hacemos resonante y con qué no. Entonces, en mi proceso evolutivo he pasado por muchas escuelas como buena psiquiatra. Pasé por la cognitivo-conductual, luego pasé por la sistémico-familiar y luego comencé a hacer otras técnicas de terapias alternativas y complementarias que me hicieron pasar por la psicoterapia transpersonal, las constelaciones familiares y ahora estoy en sociología evolutiva, que es todo la parte del desarrollo humano desde la Escuela Magia del Amor de Gerardo Smerling. Y quiero compartirles este escrito de Gerardo porque es parte de lo que podemos comprender cuando tomamos la energía femenina y la energía masculina. Como el de hoy es el sí de mamá, vamos a enfocarnos más en la energía femenina. Sin embargo, para comprender eh, lo que venía explicando Juan José, cuando no tomamos la energía femenina, lo que va a pasar es que prepondera la energía masculina. Entonces, por eso habemos muchas mujeres que en algún momento de nuestra historia nos hemos masculinizado de cierta forma en nuestro comportamiento, en nuestra conducta o en nuestro quehacer. Entonces, Gerardo decía, las relaciones armónicas entre los hombres y las mujeres, además de compartir los elementos de la amistad, permite la interacción de lo masculino con lo femenino, que son los principios creadores del universo, donde además del afecto se estimula la generación interna de energías de alto voltaje que aumentan el entusiasmo, la creatividad, la alegría y el bienestar personal, lo cual representa el beneficio mutuo y la compensación te da, devolviendo siempre la misma alegría y entusiasmo de compartir lo que recibimos de la otra persona. Siguiente. Esta frase que quiere decir que cuando nos relacionamos con mamá o con papá, debe ser en equilibrio, indistintamente de la presencia de ese ser en nuestra vida. Y lo mismo cuando nos relacionamos con nuestro femenino o nuestro masculino o nos relacionamos con el exterior, ya sea un femenino o un masculino. Todo aquello que no tenga un equilibrio entre el dar y el recibir se vuelve tóxico, se vuelve interferido o se vuelve discordante. Y todo lo que sea tóxico, interferido o discordante nos va a generar fugas de energía. Por lo tanto, nos vamos a sentir cansados, agotados, desequilibrados, disarmónicos, en malestar, y todo esto afecta nuestra salud física y o nuestra salud mental, que se va a ver reflejada en nuestras relaciones, en nuestra abundancia y en todas las áreas de vida, en relación conmigo mismo, en relación con la familia, con la pareja, con la espiritualidad, con la salud, con el deporte, con lo profesional, con lo social, con los amigos, con la sexualidad, con lo material, etcétera. Entonces, algo que es importante para poder comprender la importancia del femenino, hay que comprender la ley de la polaridad. ¿Qué es, ¿Qué son las leyes universales? Son leyes que rigen el funcionamiento del universo. Y estas leyes universales nos van a permitir que haya un orden que nos permita vivir en armonía, en paz y en felicidad con nosotros mismos y con los demás.
son 7 leyes universales básicas. La primera es la ley de la naturaleza, la segunda es la ley de la armonía, la tercera es la ley de la correspondencia, la cuarta es la ley de la evolución, la quinta es la ley de la polaridad, la sexta es la ley de la manifestación y la séptima es la ley del amor. Todas esas leyes son importantes y todas fluyen. Y para que nosotros podamos aceptar esa realidad que nos permita fluir con cada una de las leyes, es importante comprenderlas. En algún momento las compartiremos, pero hoy quiero enfocarme en la ley de la polaridad porque nos permite comprender más lo que son los principios masculinos y femeninos. Como ustedes ven en la gráfica, ven el Tao, que es el yin y el yang. El yin y el yang es una representación simbólica de lo que realmente es la energía de Dios. ¿Eso qué quiere decir? La energía de Dios es una energía andrógina, es decir, que trae el femenino y el masculino al mismo tiempo. Y la representación, la mejor representación de esa energía de Dios somos nosotros como humanos en este planeta Tierra. Por eso el dicho de que somos seres espirituales que vinimos a vivir una experiencia humana. ¿Y eso cómo se refleja? En el espermatozoide y en el óvulo. Esa energía andrógina es ese espermatozoide que trae el masculino de nuestro linaje paterno y el óvulo que trae el femenino de nuestro linaje materno, que en el momento de la fecundación se une en un solo, la cabecita del espermatozoide entra a la zona pelúcida del óvulo y al unirse ahí hay una reacción que forma un, una sola célula y luego comienza a dividirse esa célula. En esa división de esa célula comenzamos a experimentar muchas cosas. Cuando papá deja en embarazo a mamá, inmediatamente se forma esa creación, comienza toda una cantidad de información que pasa en el vientre de mamá a nosotros. Primero, desde que se pega esa célula a ese útero de mamá donde se nutre y le va a permitir crecer para que se vaya formando todo ese feto que luego va creciendo hasta que pueda nacer a la luz. En toda esa evolución de ese bebé, todo lo que pasa en el vientre materno, ese feto lo va sintiendo desde el mismo momento de la propia fecundación. Lo que pasa es que como no tenemos el cerebro tan desarrollado, toda esa información queda guardada en el inconsciente. Y ese inconsciente, sí, hay un inconsciente generacional de los ancestros que viene por esa información de ese espermatozoide y ese óvulo, pero también hay un inconsciente que viene de mi alma por las vidas pasadas que yo he tenido y que por eso escogen nacer en esa, en esa familia, ¿vale? Entonces, aquí hay algo que es importante porque muchas veces, y sobre todo que hay un tema que la oveja negra es la que viene a sanar el linaje, o porque a mí me pasa todo lo malo porque yo vine a sanar a mi familia. Eso no es tan real. Eso es más desde el ego y la soberbia, ¿vale? Nosotros no vinimos realmente a sanar a los demás. Nosotros escogimos nacer en esa familia para que ellos nos muestren lo que yo debo asumir de mí y hacerme responsable de mí. Que cuando yo lo hago, eso va a tener un efecto dominó en mis generaciones hacia atrás y hacia adelante, es importante comprenderlo. Pero lo que a mí me pasa no es responsabilidad de mis ancestros. Lo que a mí me pasa es responsabilidad mía porque yo fui la que elegí nacer en ese linaje. Y es mi responsabilidad hacerme cargo de todo eso que me muestran mis ancestros porque es parte de lo que yo vine a vivir o a experimentar en esta humanidad como desafío para poderlo superar y tener todas las herramientas que mi alma necesita para expresar. Desde ahí comenzamos a comprender que si yo rechazo a mamá, rechazo mi principio femenino y obviamente rechazo
el 50% de mi capacidad creadora, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen del Tao, que es totalmente en equilibrio, vemos lo blanco, por ejemplo, que es la energía masculina, que es la luz, que es el sol. Lo negro es la energía femenina, es la luna, es, eh, es toda esa capacidad creadora y que esta imagen refleja nuestro cuerpo. ¿Cómo así? Ese puntico negro que está dentro de la parte blanca no, es el cerebro derecho que hace parte del cuerpo izquierdo. Y ese puntico blanco que está dentro de la parte negra es nuestro cerebro izquierdo que está dentro de nuestro cuerpo derecho. ¿Qué quiere decir? Mi cerebro derecho es el femenino y mi lado izquierdo del cuerpo es el femenino. Mi cerebro izquierdo es el masculino y mi lado izquierdo del cuerpo es el masculino. Y desde esa comprensión vamos a ir dándole ajustes a si yo rechazo a mamá, rechazo mi cerebro derecho, rechazo mi cuerpo izquierdo. ¿Listo? Entonces, cuando vemos el yin y el yang, vemos como esa forma como se relaciona la divinidad y es ese movimiento, ese dinamismo y esa evolución universal, que es lo que nos permite mantenernos en constante movimiento. Cuando nosotros vemos esta imagen en movimiento, realmente al final solo se ve un color, que si yo tengo los lentes de ver la vida desde la capacidad de comprender que todo lo que me pasa es para poder tener una experiencia, puedo ver la imagen totalmente blanca. Pero cuando yo me pongo el lente de que lo que me pasa en la vida es por castigo, porque la vida es difícil, porque la humanidad es de un desastre, etcétera, etcétera, lo voy a ver negro. La figura tú la ves y pueden hacer el ejercicio, buscar una imagen del yin y el yang en movimiento y miren cómo la ven, si la ven en blanco o la ven en negro, porque eso va a depender de si tú estás viendo la vida desde un lado o desde el otro, con qué lentes estás viendo la vida. Entonces, como nosotros tenemos y somos hijos de Dios y somos indistintamente de la religión en la que estemos, incluso si somos ateos, sea gnósticos, cristianos, evangélicos, protestantes, católicos, hinduistas, budistas, etcétera, hay una energía creadora y es la energía universal. Esa energía es andrógina porque tiene las dos energías, femenina y masculina, porque no se puede crear desde un solo lado. Si tú niegas el masculino, no puedes dar vida. Si tú niegas el femenino, no puedes dar vida. Y no puedes dar vida a todo. No solamente a hijos, sino a proyectos, a metas, a sueños, a objetivos, a bienestar. ¿Ya? Entonces, esta ley funciona básicamente por atracción de los complementos. Y esto es una perfección. Y por eso cuando nosotros nos relacionamos en pareja y atraemos a alguien, nos relacionamos desde esa perfección y desde esa comprensión que eso que atraemos es para complementar lo que nosotros requerimos para hacernos cargo de los desafíos que nosotros elegimos en esta encarnación para poder salir adelante. Siguiente. Entonces, estos principios masculino y femenino los voy a mencionar a grandes rasgos. El masculino, y lo podemos ver desde el hecho de que el varón tiene un pene, la mujer tiene una vagina. El espermatozoide es alargado con una cabeza que se mueve, que es la que va en búsqueda del óvulo, y así como es adentro, es afuera. O sea, así como yo puedo ver la relación del espermatozoide y el óvulo, así como yo puedo ver la relación del pene y la vagina, también puedo ver la relación del femenino y el masculino. Entonces, la energía masculina es la energía emisora y creadora por excelencia. Es la energía que transmite la información y es la energía que crea, enseña y guía. La energía femenina es la energía receptora por excelencia, es la energía contenedora, la que recibe la información
y por lo tanto aprende, es la energía que te permite aprender, hacer y obedecer la ley. Por lo tanto, la materia del universo es de característica femenina. Es decir, que si nosotros queremos materializar, debemos empoderarnos en el femenino. Y aquí hay algo que es importante. La expresión que nosotros elegimos, es decir, yo tengo un órgano, yo vengo de un espermatozoide y un óvulo. Mi característica energética es andrógina, pero mi expresión puede tener una expresión masculina y femenina dependiendo del órgano genital que yo tenga. Y esa es elección. La voy a tener yo teniendo en cuenta lo que mi alma necesita venir a experimentar a esta encarnación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la materia es de energía femenina? Porque ella tiene la capacidad de recibir información genética para hacer posible la manifestación de todas las cosas y seres que existen en el universo. Es decir, el hombre emite, llega el espermatozoide, fecunda el óvulo, pero la que tiene útero y permite crecer ese bebé en su vientre es el femenino. Por lo tanto, el hombre produce y la mujer capitaliza, ¿vale? Por eso es tan importante comprender esto, porque cuando yo peleo con mamá y no tomo a mamá, no voy a poder hacer esto, no voy a poder recibir. Por eso hay muchas mujeres que dan y no reciben, porque están desde el masculino. ¿Listo? No voy a poder contener, abrigar, ser benevolente, ser compasiva, porque rechazo la energía de mamá. No voy a poder desarrollar habilidades eh, que me permitan el quehacer desde un femenino y no el quehacer desde el masculino. El quehacer de esa fuerza, de esa fortaleza, es un quehacer más masculino. ¿Listo? El quehacer desde la compasión, desde la comprensión, es un quehacer más femenino. Y eso hace una gran diferencia cuando nos relacionamos de una forma sana con mamá y con papá. La siguiente. Entonces, ¿qué implica no tomar a mamá? Cuando, por las razones que Juan José ya explicó, no tomo a mamá, implica la ruptura del primer vínculo más importante. Y de entrada, si yo no soy capaz de vincularme sanamente, y ojo, eso no quiere decir que tenga que ser la mejor amiga de mamá o que si mi mamá me abandonó o me entregó en adopción, no lo puedo hacer. No, eso no tiene nada que ver con la presencia. Estamos hablando de la energía, ¿ya? La energía femenina, la energía de mamá. Cuando yo tomo la energía de mamá, es la manera de aprender a vincularme. Entonces, las relaciones, una persona que no toma el sí de mamá va a tener dificultades en relacionarse, va a tener desconexión emocional, por lo que les había dicho, porque las emociones, ¿qué pasa? Se aprenden en la evolución de la historia de la naturaleza. Entonces, el principio femenino, si no tomas a mamá, no vas a poder aprender a tener esa conexión emocional. Como mamá es la que te da la lactancia normalmente, ya sea por el seno o por el tetero, básicamente, y por eso es tan importante la licencia de maternidad, lo que yo no pude meter adecuadamente a través de mi lactancia en la boca, voy a quererlo ingresar a mi vida de una forma adictiva en otros medios, ya sea por drogas, por la comida, por el sexo, por el juego, por el poder, por las compras, por el alimento, por el trabajo. Por eso todas las adicciones tienen como base un rechazo a mamá. ¿Listo? El no tomar a mamá. Los trastornos de alimentación, ya sea porque coma en exceso o porque no me guste la comida. ¿Ya? Es claramente si yo tengo problemas en las relaciones, desconexión emocional y o no tengo que tenerlas todas, con que tenga una de estas ya puedo darme cuenta que hay
una dificultad en tomar a mamá. Si tengo pérdida de la energía vital, es decir, que me siento siempre cansado, agotado, a pesar de que duermo bien, inmediatamente todo eso me está indicando a mí que no he tomado a mamá. Y esto es un reflejo de que no voy a poder capitalizar. Y de pronto trabajo y veo que el dinero entra, pero se va, así como entra, se va. Es casualmente porque no puedo capitalizar porque no he tomado a mamá. Cuando no puedo recibir un regalo, recibir un detalle. Ay, no, por ejemplo, te traigo este regalo, este detallito, mira, ay, no, no te hubieses molestado. Esas son expresiones normalmente de las personas que no reciben a mamá, ¿vale? Em, Cuando me cuesta escuchar a los demás, son expresiones de no he podido tomar a mamá. Cuando me cuesta por ejemplo, el tema de las jerarquías, de el respeto a la ley, del respeto a la norma, eso es porque no he tomado a mamá. Entonces, el no tomar a mamá realmente tiene implicaciones en todas las áreas de vida. Y el no tomar a mamá, uno, te disminuye tu capacidad creativa desde el punto de vista imaginativo. Entonces, la inspiración, la imaginación te tiende a coaccionar un poco más y te vuelves más lógico, más racional, más numérico, más matemático. Se pierde mucho el sentido del arte. También se pierde el sentido espacial. Entonces, son personas que les cuesta aprender a manejar, a conducir un auto, por ejemplo. Es parte, eso se ve reflejado porque no tengo una buena ubicación aeroespacial. El sentido musical, el aprender a bailar, por ejemplo, es importante cuando tomo a mamá. Y, por ejemplo, los órganos como el vaso, el intestino, el colon descendente, el recto, las estructuras que quedan en la mama izquierda para las mujeres, el riñón izquierdo, todo lo que quede en el cuerpo de el cuello para abajo del lado izquierdo se va a ver afectado notoriamente. Entonces, si yo tengo afectaciones en mi lado izquierdo de mi cuerpo y además de eso tengo afectaciones de la imaginación, de la intuición, del arte, del espacio, del sentido musical, eso quiere decir que no he tomado el cine, mamá. La siguiente. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que explicó Juan José, más los principios femeninos y masculinos, y aquí es importante que se me había olvidado, no podemos fragmentarnos ni dualizarnos, ¿vale? Es importante comprender, como lo vimos en la imagen del yin y el yang, que son complementarios. Quiere decir, hay una línea que une la sombra y que une la luz. Esa línea siempre está conectada, esa línea no está fragmentada. Y por lo tanto, yo puedo moverme entre esa sombra y esa luz todo el tiempo, en toda la escala de grises. Si yo creo que tengo que estar todo el tiempo en la luz o que estoy todo el tiempo en la sombra, me dualizo y me fragmento. Y lo que hago es entrar en el juicio. Por eso divido a todo el mundo o a la sociedad o a la humanidad en buenos y malos, en, en machismo o en feminismo. En, Comienzo a fragmentar, por ejemplo, las actividades. Ah, esto es de mujeres y esto es de hombres. No, si yo me doy el permiso de estar en ecuanimidad y en equilibrio, a pesar de que tenga una expresión genética de una energía o de un principio, puedo desarrollar muchas de las habilidades y ese es el desafío cuando encarnamos en este planeta Tierra y es aprender a estar en ecuanimidad indistintamente de la expresión que mi órgano físico haya elegido para poder estar en ese equilibrio.
y valorar a ambas energías de igual manera. Y aquí no es como venimos de una historia donde el masculino ha sido más valorizado, la idea no es bajar el masculino, la idea es lo contrario, que el femenino suba y podamos estar en ese equilibrio. Si yo hablo mal de los hombres, juzgo y critico al masculino, estoy hablando mal de mí, estoy negando mi 50% y tampoco voy a poder producir. ¿Vale? Entonces, la idea no es ni ser feminista ni ser machista. La idea es reconocer el valor de ambas energías, porque son necesarias y complementarias. ¿Listo? Aunque sean parejas homosexuales. De hecho, ustedes pueden ver en una pareja homosexual, siempre hay alguien que tenga una expresión más femenina y siempre hay alguien que tenga una expresión más masculina. Es muy raro, o por lo menos eh, incluso en la consulta, yo que hago terapia de pareja, en muchas ocasiones, en parejas homosexuales, nunca he visto parejas homosexuales que ambas sean de energía femenina o que ambas sean de energía masculina. ¿Por qué? Porque no son complementarias. Aunque sean homosexuales, siempre hay alguien que tenga más energía femenina y siempre hay alguien que tenga más energía masculina. Entonces, eso es importante comprenderlo porque cuando nos damos el permiso de tomar la energía de mamá, nos damos el permiso de tener vínculos sanos. Y el vínculo principal es conmigo mismo, porque no voy a pelear ni con mi femenino ni con mi masculino, sino lo contrario. Voy a estar en equilibrio conmigo mismo, voy a conectar con la vida y eso me va a permitir aperturarme a gozar la vida, a disfrutar la vida, a ver los regalos que la vida tiene para mí. Si tomo a mamá, si tomo la energía de mamá, me va a fortalecer la intuición. ¿Por qué? Porque estimulo mi cerebro derecho. Eso es algo biológico. ¿Listo? Eso no es algo neta, o sea, hay una razón espiritual, obviamente, pero esa razón espiritual tiene una expresión biológica. Como es adentro, es afuera. Por eso no podemos desconectar el espíritu del cuerpo ni del alma. Tiene que estar totalmente unido. Cuando yo conecto y tomo a mamá, me permito ser visionaria. Por eso, normalmente, el dicho de quien está detrás del poder, cuando hay un hombre en el poder, quien está detrás de ese hombre es la mujer, entre comillas, ¿cierto? Que ya hoy en día eso ya no se debe hacer de esa manera porque ya tanto el hombre como la mujer pueden asumir roles de administrativos que son importantes también. Pero casualmente, cuando el cerebro derecho está más desarrollado, tenemos más capacidad visionaria y eso es femenino, eso es un principio femenino. Cuando tomamos la energía de mamá, tenemos la probabilidad de tener una plenitud desde esa materialización, ¿vale? Porque así como podemos gestar y tener en nuestro vientre, indistintamente de que tengamos o no hijos, y lo digo porque, por ejemplo, yo no he parido hijos, pero he parido proyectos. Entonces, cuando yo materializo una realidad de una misión, de una visión, de un propósito, de un desafío, de un destino, obviamente voy a conectar con la plenitud de esa materialización porque eso es gracias a la energía femenina. Y voy a conectar con el autocuidado. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo a mamá, conecto con la lactancia materna, tomo el aliento no solamente de el cordón umbilical, sino también el alimento de vida, de ese cordón umbilical. Y eso me permite cuidarme en todos los aspectos de mi vida. Entonces, importante recordar que tomar a mamá implica vínculos sanos, conexión con la vida, fortalecer la intuición y la visión, la capacidad de disfrutar la plenitud, el autocuidado, conectar con mi imaginación, con mi creatividad, con el sentido del arte, con la parte aeroespacial, con la música, con el ritmo, con, eh, con esa comprensión
de ese equilibrio, con el recibir, con el hacer, con el tener buenas relaciones en una empresa, en una familia, con el respeto a los demás. Todo eso viene asociado a tomar a mamá. Con esto doy paso a Sonia. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Y después de, digamos, este preámbulo, vamos a llevar todo esto a, a la acción y vamos a hacer un ejercicio personal donde vamos a dar ese sí, como dice Indira y como comentó Juan José, el sí es el sí a la vida, es darnos un sí a nosotros a través de la energía de mamá, en este caso, pero también a la energía de papá. Entonces, vamos a hacer este ejercicio y luego vamos a contestar todas sus preguntas. Hay algunas muy interesantes que vale la pena que le demos una mirada. Entonces, si les parece, les voy a pedir que confirmen que sus micrófonos estén apagados. Puedan tomar unos 10 minuticos para ustedes y vamos a hacer este ejercicio. ¿Vale? Indira, Juan, bienvenidos si los quieren hacer. Por favor, entonces cierren sus ojos, tomen una respiración lenta y profunda y exhalen lentamente. Eso, muy bien. Dense el permiso de sentir su cuerpo. Sientan como el aire entra y sale. Háganse presentes aquí y ahora. Imagínense cómo están parados sobre la tierra. Sientan bajo sus pies una raíz profunda que los conecta con la vida. Eso, con cada respiración, vayan aterrizando más en el cuerpo, vayan estando más presente, más en cada uno de ustedes. Eso. Ahora, suavemente, amorosamente, visualicen a su madre, a su mamá, a su mami frente a ustedes. No importa cómo fue la historia, no importa lo que haya pasado, simplemente colóquenla frente a ustedes. Coloquen a esa mujer maravillosa que les dio la vida, la que les permitió estar aquí. Mírenla como puedan, como les llegue, joven, mayor, cansada, fuerte, ausente, presente. Mírenla y sin embargo no la juzguen. Y ahora, con el corazón abierto, díganle, mamá, mami, madre, tú eres la grande y yo soy la pequeña, soy el pequeño. Tú me diste la vida y eso es suficiente. Sin juicio. Siente cómo esa frase entra en tu pecho y permite suavizar los hombros. Abre tu vientre. Permítete que surjan todas esas emociones, tal vez de amor, tal vez de rabia, de frustración. Como lleguen, déjalas salir.
Eso. Inhala y exhala por la boca. Deja que toda esa energía, todas esas emociones salgan. Y de nuevo, lleva tus ojos hacia tu madre y mira cómo ella extiende sus manos hacia ti. Y en su mirada te deja ver algo muy especial. Y es ese permiso a amarte a ti mismo, a ti misma, tal y como eres, con todo lo que hoy eres. Eso. Muy bien. Y ahora ves cómo en sus manos lleva dos ofrendas, una en cada mano. En una mano te entrega el amor, su capacidad de vincular, de amar, de recibir, de ser mujer. Y en la otra te entrega el dinero, la nutrición, el sustento, la seguridad, el permiso para prosperar, la fuerza, la fortaleza. Y tú te das el permiso de extender las manos también, sin juzgar, y con respeto tomas ambas ofrendas lentamente y las llevas primero a tu corazón y le dices, tomo de ti el amor, me permito amar y dejarme amar. Tomo la abundancia y me permito recibir sin culpa. Tomo la vida con todo lo que esto trae para mí. El amor, inhalen y exhalen. El placer, el dinero, los vínculos, la expansión. Reconozco que aprendí de ti a amar como pude. Y ahora tomo tu fuerza como mujer y la llevo a mi relación de pareja, presente o futura. Te honro en mí cuando amo y me dejo amar. Respira lento y profundo. También reconozco que tomo todo de ti, de lo que me diste y de lo que no pudiste darme. Te tomo completa con tus límites y tu abundancia, así como recibí el alimento de ti, tus cuidados, tu energía. Ahora me abro a recibir el dinero y la abundancia en mi vida. Recibir dinero no es ser ambicioso o ingrato.
Es una forma de continuar la vida que me diste. Lleva tu mano derecha al pecho y la izquierda al vientre. Eso, muy bien. Y siente como a través de ellas entra una nueva energía a tu cuerpo y ocupan ese lugar en el pecho y en el vientre, en el bajo abdomen. Siente cómo fluye esa energía dentro de ti, como si fuera un río de luz, una energía viva que te inunda. Y presta atención al pecho y repite, el dinero viene a mí con amor. Lo recibo con humildad, lo uso con conciencia y lo agradezco con respeto. Cada paso que doy hacia mi prosperidad honra tu esfuerzo y tu camino. Hoy yo digo sí. Inhala y exhala. Y ahora lleva la atención al vientre, al bajo abdomen y repite, merezco una relación sana, libre y profunda. Cuando me dejo amar, también te honro. Recibo el amor de un hombre o mujer sin compararlo contigo o competir contigo. Inhalen y exhalen. Bien. Ahora de nuevo lleven ambas manos al corazón. Hoy me tomo a mí. Me reconozco como suficiente. Me permito cuidar de mí, elegir por mí y amarme primero. Eso. Respiren y permítanse sentir cómo es ser suficiente en esa energía. Sientan cómo se ancla dentro de ustedes ese sí a la vida que ya recibieron. Ahora sientan, imaginen, visualicen que la imagen de mamá se disuelve suavemente dentro de ustedes, no como una carga, sino como una fuerza, una luz, una energía que te acompaña
Eso. Sientan como esa energía los apoya, los empuja hacia adelante y se queda con ustedes para siempre. Sientan cómo se enraiza, nutre y díganle gracias, mamá, mami, madre. Hoy te tomo, me tomo y sigo mi camino. Hoy me hago adulta, adulto, me hago libre y me hago completo, completa. Permítanse sentir por un momento lo que se movió, dado que lo que se honra se transforma. Eso. Tomen una respiración profunda. Eso. Suelten y exhalen por la boca. Permítanse darle un gracias a la vida con un pequeño gesto de gratitud hacia ti, hacia ella, hacia la vida. Eso, permítanse estar ahí con ustedes. Cuando se sientan listos, listas, a su ritmo, tomen una respiración lenta y profunda. Muevan los dedos de las manos y de los pies. Traguen saliva, mójense los labios. Permítanse estirarse, ocupar un nuevo espacio y vuelvan al momento presente. Cuando estén listos, abran sus ojos, trayendo con ustedes esta nueva versión, este sí a la madre, sintiéndose amados, dignos, prósperos y abundantes y en paz con ustedes mismos. Os invito a que tomen un poquito de agua. Voy a darles unos minuticos para que regresen. Muy bien. ¿Cómo les fue? Bien. Juan, que te vemos por ahí. ¿Cómo te fue? ¿Quieres compartirnos? Sí, realmente fue un ejercicio muy bonito.
Cuando estaban explicando anteriormente los conceptos, pues obviamente resonaba con ellos y decía, sí, obviamente ya hice, pues porque me he trabajado, he hecho niño interior, pero todavía, pues con mamá me falta o me faltaba parte recibirla y este ejercicio fue como el mensaje del universo de, toma, aquí tienes la herramienta. Entonces me gustó bastante. Qué bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguien más que quiera compartir? Juan, ¿cómo te fue? Juan. Juan Flores. Estás sin mute. Ah, ¿a mí me preguntabas? Sí. Hay con muchos Juanes por aquí. Hoy hay muchos Juanes, sí, señor. Sí. ¿Con qué? O Don Juanes, ¿qué será? Lo sabemos. Bueno. Me fue súper bien. Sí, sí, fue bonito, observar a mamá, sentir, reconocer sobre todo el hecho de recibir esta parte del amor, la fuerza de la prosperidad y todo aquello y aperturarse, hacer más, hacer esta parte de la sensibilidad, de la, de esa parte de contener, de crear. Sí, entonces sí, fue muy bonito, me gustó mucho, me sentí relajado. Ujú. Sí, sí, Que te recibí así. permite aterrizar todos estos conceptos que hemos venido trabajando en la Ujú, clase de hoy, ujú, ¿sí? Y pasarlo a la acción sería hacer un ejercicio de dibujar, escribir, cómo te fue y qué pudiste darte cuenta, ¿sí? Repetirla varias veces si sientes que hay algo adicional que trabajar o que soltar, ¿vale? Mélida, Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto volverlos a ver. gracias. A ver, en este ejercicio que acabo de hacer, hubo diferentes sensaciones, diferentes de energía. Hubo dolor de mi pierna izquierda, luego fue de la rodilla derecha. Me empezó a dar una sensación de comezón mi brazo derecho. Sentí un escalofrío y tenía unos movimientos muy raros en mi cuello y cabeza. Parece que algo hay por ahí que hay que hacer, Sí, señora. o mucho. Gracias, gracias por compartirlo. Y si quieren pasamos a las preguntas, ¿vale? Hay algunas preguntas, como decía, bastante interesantes. Y entonces vamos a ir leyendo si les parece unas de arriba, unas de abajo, para ir barriendo como todas las preguntas, si están de acuerdo. Juan, Indira, Ajá, hágale. bien. Entonces vámonos con las preguntas. Y la primera pregunta, bueno, ¿cómo afecta el no de mamá en el desarrollo personal de los hijos? Un poco ya lo hemos visto a través de la presentación. ¿Cómo influye el apoyo de los padres en un embarazo adolescente? Es la primera pregunta que hay. Indy, Juan, ¿Cuál? La de los embarazos con adolescente. pues yo te diría que cómo influye de manera positiva cuando le entregas confianza en vez de juzgar las razones, los motivos, el por qué, el cómo. Simplemente es un sí a esa vida, es acompañar un proceso nuevo para esta persona, ¿sí? Que al decir sí, eh, pues va a hacer un cambio en su rol, ¿vale? Entonces yo diría, ¿cómo influye?
Influye de manera positiva si estás abierto y le das el soporte. Influye de manera negativa si juzgas o fuerzas situaciones con esa adolescente. ¿Cómo se manifiesta en la vida la falta de reconciliación con la figura materna? Un poco Indira ya lo comentaba. Sí, La siguiente, ¿cómo influye el apoyo de los padres en actividades nuevas que quieran realizarse y en el desarrollo de habilidades? ¿Cómo influye el apoyo de los padres en actividades nuevas que uno quiere realizar y en el desarrollo de esas habilidades? influye de forma contundente y aquí es importante en caso, porque a veces los padres no están, entonces pueden ser los cuidadores principales también que pueden influir de esa manera. Por eso, en la primera etapa de vida, en los primeros 7 años, es importante que el estímulo de las habilidades deportivas, artísticas, recreativas, académicas, sean importantes y vayan acordes a la edad. ¿Qué está pasando hoy en día? Que se preocupan más porque el niño aprenda a escribir A, E, I, O, U a los 2 años que porque el niño aprenda a poner el cubo donde tiene que ir, a que aprenda a recoger los juguetes donde los tiene que recoger o a, a espichar el botón de la música que tiene que espichar. O sea, los juguetes de hecho por eso están muy asociados a las habilidades, porque esa parte va haciendo que el cerebro se vaya desarrollando y que se vaya desarrollando en equilibrio. No, si tú le enseñas al niño desde los 2 años a escribir A, E, I, O, U y no le enseñas a jugar Lego, a jugar otra cosa, a jugar Motricidad fina y fútbol, gruesa. exacto. ¿Qué pasa? Desarrollas más el cerebro izquierdo que el cerebro derecho y directamente o indirectamente estás haciendo un desarrollo más masculino. Por eso es importante que pueda hacer de todas las áreas algo importante, deporte, recreación, o sea, que el niño estimule herramientas de deporte, estimule herramientas artísticas, estimule herramientas académicas y también el no hacer nada. La pausa es parte del ritmo y el a veces solo sentarse a descansar es buen ejercicio. Entonces, Es el es más importante desafiante. hacerlo todo. Exacto. Como decía Juan José, a veces lo acostumbraron uno al hacer y ahora como todo se mide desde la productividad, entonces cuando no estamos haciendo nada creemos que no estamos siendo productivos, pero eso es falso. Claro que sí, el descansar, estamos produciendo tranquilidad y paz también. Interior, por supuesto. Bien, la siguiente pregunta dice para Juan, ¿la lealtad se vincula con la ética? A ver, yo La diría, lealtad invisible estamos hablando, ¿no? sí, la data invisible, claro. Sí, sí, le comprendí. Ah, se vincula a la ética. Bueno, diría, bueno, la ética básicamente es cómo te relacionas con las costumbres que en tu entorno lo relacionan como es bueno, es malo, y cómo eso te vincula con los demás. Desde lo que decimos que es bueno, y lo pongo entre comillas, bueno o malo, porque en realidad no es que existe eso, ¿no? Pero desde el punto ahí, moralmente hablando, diría yo, ¿no? Desde la parte ética, ese punto de la parte de la moralmente hablando. ¿Cómo se vincula con las lealtades? Claro que sí, porque claramente muchas de las lealtades invisibles están estructuradas en base a una ética, o en base a algunos aspectos de estas partes morales, de lo que considera bueno o malo, y cómo eso vincula, ¿no? Como vincula, ponte, si un ejemplo, una lealtad invisible puede ser, como hablamos, el matrimonio, o sea, una lealtad, incluso un mandamiento directo, un mandamiento, una lealtad invisible, o sea, yo tengo que casar, antes de tener un hijo tengo que casar, ¿sí? O antes de los 23 24 años
viene de la familia, sí, toda la familia venimos así. Esa es podríamos decir eso. ¿Y cómo se influye en la parte moral? ¿Cómo influye en la forma de relacionarte, incluso con tu familia y con los demás? Entonces, claramente sí tiene mucho que ver con la parte ética desde ese punto de vista, hablando de lo que sí, la moral, la ética que está muy relacionada con la parte moral, de lo que es bueno y malo, Claro, y vas a las costumbres. Ujú. claro. Em, ¿Cuáles son algunos pasos prácticos para identificar y transformar los patrones, evitando que continúen afectando nuestra vida emocional y nuestras decisiones? Pues yo creo que ahí resaltar un poco lo que mostré en la presentación, por eso creo que hice nada más 4 diapositivas y una creo que es la que resalta todo y es el hecho de reconocer si el principio femenino está fallando y es si no estoy recibiendo, si no estoy conteniendo, si no estoy aprendiendo, si no estoy haciendo o si no, o si tengo problemas con la ley eh, o con la obediencia o con el respeto. Cuando, cuando esas características están fallando en todas las áreas, ya eso quiere decir que debo hacer el ejercicio. Y un ejercicio, pues casualmente es lo que nosotros hacemos, es haciendo talleres. Uno de los talleres que más ayuda en esto es el taller de sanación de heridas infantiles, que es el de conexión con mi guagua o el también hacer constelaciones Encuentro familiares amor. que nos permiten ver los patrones transgeneracionales y el de encuentro de amor, que es obviamente la expresión máxima de esa creación de hombre y mujer. Entonces, es importante que a través de talleres o a través de procesos terapéuticos podamos mirar cuáles son esos patrones, esos mandatos, esas creencias limitantes, esas heridas que nos generaron estos bloqueos. Y teniendo en cuenta eso, se hace la terapéutica indicada. Yo complementaría y es em, en cuanto a estos patrones para evitar que continúen afectando la vida y como Maite dice exactamente, dice la clave, emocional y las decisiones. Las emociones son la energía femenina y las acciones son la masculina. Si tengo una dificultad en una expresión emocional, en una estabilidad, en un equilibrio emocional, ahí tengo un problema con mi energía femenina. Y si hay una acción, algo que me para, me dilata, ahí hay una con la masculina y hay que revisarlas, ¿sí? Para, como decías tú, mantenerlas en equilibrio y ascender las dos para una buena gestión. Bien, ¿cuál es la razón por la cual el no de mamá es a veces más difícil de aceptar que el de otras personas? Por lo que había comentado, porque es el vínculo más importante Que es la y raíz. es la raíz, es la que a la final realmente, o sea, elige si llegas o no llegas a la vida, aún con los miedos que tengas. Y eso es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque es real que el hombre es el emisor, es el creador, es el que transmite la información, pero la mujer al recibirlo elige si lo tiene o no lo tiene, si lo hace o no lo hace, si lo recibe o no ¿Mm? lo recibe. Y por eso hay muchas pérdidas, conscientes o inconscientes. Y desde esa elección, el hecho de tener ya la vida, aunque mamá haya tenido miedo, susto, preocupación, estrés, incluso hasta haya intentado abortarte, estás vivo. Y estás vivo porque ya sea que consciente o inconscientemente, mamá lo eligió así. Porque cuando una mujer dice, no lo quiero tener, no lo tiene. Porque hay Ujú. muchas maneras para no tenerlos. Cosas naturales, cosas químicas, cosas quirúrgicas, hasta cosas emocionales.
Porque, por ejemplo, cuando hacemos terapia regresiva, en casos de reconciliación de abortos o de pérdidas, por ejemplo, si la mamá siente que no va a ser suficientemente buena madre o que la pareja que tiene como que le da susto y creen que no va a ser bueno como pareja para hacer una familia, y no se presta el útero para que se ancle el bebé y termina saliéndose, ¿ya? Entonces, Ujú. es importante comprender que si yo estoy vivo es porque mamá dijo sí, punto. Consciente o inconscientemente dijo sí y estoy por eso. Exactamente. ¿De qué manera los patrones maternos inconscientes pueden influir en nuestra autoestima y en la forma que establecemos relaciones interpersonales? Recuerden que aprendemos por repetición, por imagen parental. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros podemos ver conscientemente una acción de mamá y podemos decir sí o no, pero en el inconsciente absorbemos cuando somos niños como esponjitas el ejemplo maternal y paternal. Entonces, replicamos inconscientemente lo que tomamos de ellos, ¿sí? De hecho, a veces, aún de adultos, a veces vemos cosas buenas que creemos que son buenas o buenas en una persona y empezamos a modelar o a imitarla. Y con el paso del tiempo nos damos cuenta que hacemos lo mismo que esa persona, porque es parte de la imitación parental. Esa es la forma en que tomamos esos patrones maternos inconscientes. Si son buenos, nos van a empujar, nos van a llevar hacia adelante. Si no son tan buenos, pues ¿qué va a hacer? Que va a afectar nuestra seguridad y nuestra autoestima. Ujú. Si Y aquí es poníamos, importante, dime, Tony, dime. disculpa que te interrumpa, es importante también comprender que no son porque papá, la mayoría no son porque ellos nos obligaron a tomarlos. De Nunca. hecho, son poquitos los que dicen, recuerda que los hombres son malos o recuerda que no. La mayoría son porque nosotros los tomamos. Ellos no nos los imponen. Por eso yo no puedo responsabilizar de la mayoría de mi comportamiento a mis padres, porque yo fui la que tomé por imitación el comportamiento y yo como adulta debo ser la responsable de hacerme cargo de trabajar de ese patrón que tomé de mamá y que tomé de papá para poderlo hacer diferente. Ujú. Ajá. Y ahí en línea hay una pregunta que dice, ¿por qué algunas personas expresan sus sentimientos de manera más fácil frente a otros, pero no pueden realizarlo con sus figuras paternas? Yo diría para llenar, o sea, hacer una compensación, diría yo. Sí, una compensación, justamente lo que se da para llenar los vacíos, y eso diría es una forma, diría yo, en ese sentido, o proyectar también en ese sentido, diría yo, de una manera Yo brutal. diría, Y en ujú, Indy, ¿quieres? dale, dale, O dale, para dale. mí es porque les asignas una responsabilidad de lo que has creado en tu vida. Entonces, a los otros les doy porque no están implicados en ese pasado, en esa historia. Pero si volteo a verlos a ellos, me paro y los juzgo y desde ahí les digo, no les doy. Entonces tomo una Castigo. posición tajante hacia ellos, pero no hacia el entorno. Ujú. ¿Qué Ya. dice nuestra médico psiquiatra? Yo quería hacer Sí, una pregunta, justamente, eh, bueno, justamente desde esta parte que me pareció interesante, por conectando con eso también lo que acaban de mencionar, ¿no? Que me parece muy interesante por el sistema educativo, ¿no? Cuando yo enseñaba, cuando yo trabajaba en Ministerio de Salud Pública y me mandaban a dar charlas sobre educación sexual y reproducción.
el enfoque era netamente genetista, de cierta manera, ¿no? Y entonces justo aparece una pregunta que dice Diego Mauricio, dice, ¿es importante que las escuelas y colegios den educación sexual con el propósito de estudiar las consecuencias de un embarazo adolescente y otras repercusiones? Quizás yo diría, es importante hacer una educación de una manera integral y no solo genetista para observar lo que estamos viendo en cierta manera. Claro, desde mi postura, yo como madre, yo te diría, la escuela es un complemento, no es Ujú, la responsable, es el coequipero ideal que yo escojo como padre para que me acompañe en el proceso educativo y de formación. Entonces, yo tengo una responsabilidad, el colegio tiene otra responsabilidad, deben ir en línea para fomentar los valores, la educación, el ejemplo, porque sin ejemplo no se enseña. Entonces, si yo lo pongo en el colegio y me desentiendo, pues ya estoy fracturando el proceso. Si en el colegio espero que le hablen de educación sexual, pero yo no lo hago en casa, pues estoy desdibujando, ¿sí? Esa educación que le estoy exigiendo o espero que le den en el colegio, porque son coequiperos en el proceso. Por eso es tan importante saber dónde vas a poner a estudiar a tu hijo. Si es de la misma línea de pensamiento que la tuya o que la familia, ¿sí? Si son los mismos valores, porque es ese partner que te lleva a que tú puedas tener un hijo como quieres tenerlo, con una formación para el mundo, ¿sí? Entonces no es solo responsabilidad de esa institución educativa. Ellos hacen lo que de acuerdo a su lineamiento tienen definido. ¿Tú escogiste ese colegio? ¿Va en línea? ¿Sí o no? Es lo primero que habría que evaluar. ujú. La Bueno, ventaja. Ya se acabó el tiempo, ¿no es cierto? Voy a ponerlo. Uy, nos sí. queda un pilingo. Vamos a Eh, hacer la proyección de para que por favor le expliquemos ahí esto. Esto, sí, justamente. Lo que preguntaban un nuestros poco lo amigos. que Indy ya había conversado. Ujú. Sí, Mm, justamente a las preguntas que habían hecho hace un momento, ¿cómo hacerlo? Indira había explicado hace un momento cuáles son algunas de estos que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Justamente son estos talleres vivenciales 100% vivenciales que van a permitir reconectar, sanar, aceptar hacia la vida. Y con este punto quiero aclarar un poco, leí una pregunta ahí, mucho hablamos de las mujeres, de las mamás, decía una pregunta, ¿no? O un comentario. ¿Por qué no hablar de las figuras de los papás? Pues sí, ahorita estamos hablando de mamás y el próximo mes empezamos con los papás. Entonces, tranquilos. Ahorita estamos hay haciendo para solo, todos. hay para Igual, todo. igual por eso yo hice como la ley de la polaridad para que pudieran verlo. Para la introducción, porque el próximo mes vamos a estar haciendo un live, igual masterclass, enfocado solo con papá, solo papás, 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 para entender desde este punto e integrar este sentido. Entonces, en ese sentido, justamente cuando terminemos, estos talleres van a permitir luego bajar en ese punto, observar en esa reparentalización, en esa toma de la energía de papá y mamá a través de estos talleres que tienen diferentes propósitos. ¿Sí? Justamente Conexión con mi guagua, que va a trabajar justo esos primeros 7 años de vida con esas interpretaciones que se hizo ese pensamiento mágico, donde se va a permitir resignificar, sanar muchos aspectos que vivió en esos 7 años. De igual manera, el encuentro de amor, donde a raíz de esta parte amorosa, de este don tan maravilloso que hemos sido creados, se nos ha dado a nosotros, que es el amor, el amor espiritual también en ese sentido, es como desde esa visión observar y resignificar y ver el propósito del aprendizaje de esos eventos que vivimos para darles un matiz diferente y aceptarlo de una manera amorosa, poderosa y diría para vivir en esa plenitud. Ese es un taller muy importante. De igual manera son de 8 horas ¿no? El anterior es de 2 días.
¿verdad? Y este de constelaciones integrales, donde de igual manera, lo que hablábamos al principio, desde esa mirada sistémica, cómo vienen todas estas lealtades invisibles, los mandamientos, y aparte de eso, todo con toda esta carga energética, espiritual, todo lo que podemos observar y cómo influye, vamos a trabajar desde este enfoque, incluso en lo que nos pasa en el día presente. Entonces, todos esos talleres complementan para trabajar en este sentido de todos estos temas que estamos hablando para este desarrollo personal integral, y para llegar a este punto que, conectando con esto, llevar a estas experimentar estas dos energías en su plenitud y que puedan danzar, interactuar de una manera armoniosa y de mucha bendición y plenitud. Eso para invitarles, están invitados, va a ser en agosto. Y bueno, para Yo, nosotros, para Sonia, Indira, mi persona, es un verdadero gusto servirles. Si necesitan una atención, consulta, pueden contactarme cualquiera de los tres y estamos para servirles, acompañarles, cualquier inquietud que tengan con respecto al trabajo que hacemos y los servicios que presentamos para poder acompañar juntos en este camino que todos estamos eh, transitando. Para yo quiero finalizar, son cerrar con medidas sus una pregunta, palabras. ¿Mm? perdóname. Yo quiero cerrar con una pregunta que me parece muy interesante, la verdad, y no la quiero dejar pasar. ¿Qué diferencia notaría una persona que ha logrado tomar a mamá en comparación con alguien que no lo ha hecho en términos de su bienestar emocional, su capacidad para relacionarse y en el disfrute de la vida? ¿Qué diferencia? Que va a estar con paz invulnerable, felicidad y va a poder lograr cumplir con su propósito de amor, es decir, con su misión. Va a sentirse pleno, presente y en bienestar. Y compartiéndose sin perderse. So, Tal cual, así ven es. por qué es tan importante cerrar así. Listo. Que su- Sonia, Indira, sus palabras finales para cerrarlo amorosamente. Indy, Bueno, agradecerles a todos por estar presente, por el tiempo compartido, por permitirnos compartir, por sus comentarios, estuvieron muy activos, a mí me encanta cuando pasa eso y desearles que tengan una linda noche y bueno, los esperamos en los talleres y en nuestros próximos live y masterclass. bueno, de mi parte, como siempre, darles las gracias por acompañarnos, por su confianza, por permitirnos ir juntos en este camino. Indy, gracias, como siempre. Juanjo, gracias. Les deseo a todos una feliz noche. Espero que nos volvamos a encontrar en este o en otro espacio que nos permita vivir y disfrutar de la vida. De igual manera, gracias Indy, Sonia, a cada uno de los que asistieron esta noche y los que van a ver posiblemente en la grabación. Para nosotros es una bendición, un gusto, un placer y muy grato poder compartir y servirles y acompañarlos. Pero más su servicio. Una buena noche y que tengan muchas bendiciones. Un abrazo. Buena noche para todos. Buena noche. Buenas noches. Stop al recording.